Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Memo Cavazos, médico veterinario, manejador profesional y juez de la Federación Canófila Mexicana. Bienvenidos a un video más de pláticas caninas de la serie National Week. Pues en lo que están viendo ustedes ahorita es el video de la nacional de la raza Siberian Husky. Pero quiero empezar diciendo de qué se trata esto de la National Week. Los que no son mexicanos o nunca han tenido la suerte de estar en ellos, pues les comento que es un compendio de exposiciones que la Federación Canófila Mexicana está realizando desde hace 3 o 4 años a finales del mes de abril, en donde se hace la nacional, la especializada nacional de diferentes razas. Y se conjunta también con un día de todas las razas. Este año fue la innovación, a la cual tuve el placer de ser invitado a juzgar. Y por supuesto el magno evento canófilo del año, que es el torneo de campeones, que es un evento que en este ring que están viendo ustedes ahorita con estos hermosos siberianos mover, se desmontan, se ponen mesas, se hace una cena de gala y solo se deja un ring principal para que varios jueces evalúen a los campeones. Esto es lo que es el National Week. Se lleva a cabo en nuestros muy apreciados campos de la Federación Canófila Mexicana. Y bien, pues en esta ocasión, el video que les presento, podemos ver a la señora Lori Jordan Fenner, quien desde el estado de California se trasladó para juzgar tanto la nacional de Husky siberiano como la de Akitas. Y pues nada, vemos una calidad de perros extraordinaria, perros muy bien acondicionados. En estos momentos vemos una categoría de machos y pues le dio mucha relevancia obviamente al evento el hecho de que Lori fuera quien evaluara estos ejemplares. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en Akitas es una persona que tiene un prestigio extraordinario, un prestigio de muchos años. Ha terminado una cantidad de campeones de la raza Akita pues innumerable, y también tuvo la suerte de en Westminster hace me parece que 3 o 4 años ganar un grupo con una perra de un criadero inglés, si no mal recuerdo se llamaba Macy, y si no mal recuerdo el criadero este es el criadero Big Witch. Si tú eres experto de la raza en Akitas, pues ojalá me lo comentes, y por supuesto no se pierdan el video de la nacional de Akitas que está en esta misma serie, así como el de torneo de campeones. Pues bien, como les decía, Lori es una experta en estas dos razas y pues todo el mundo estaba muy reactivo a inscribir a sus ejemplares. Aquí me parece que es una categoría de machos. Fue un poquito confuso, ya que en esta ocasión se estaba otorgando el punto preferente y la manera de juzgar es un poquito diferente a la habitual, ya que el macho vencedor se enfrenta al ganador de la raza de punto preferente, etc. Pero bien, vamos a hablar un poquito de la raza siberiano. La raza Husky siberiano o Siberian Husky, quien pertenece al grupo número 5 en la FCI, que pertenece al grupo número 2, grupo de trabajo en el AKC. Es una raza que es muy importante varias cosas. La principal para mí, en mi concepto, son las proporciones. Es un perro rectangular, no es un perro cuadrado. Es un perro que debe dedicarse a jalar trineos en pesos moderados y en distancias largas. Es un perro que debe tener mucha resistencia. Número 2, la cola. La posición de la cola es muy importante y debe de ser una prolongación de la línea dorsal. Debe de mantenerla en esa dirección. Y también las proporciones de la cabeza son muy importantes. La distancia de la punta de la nariz al stop y del stop al extremo del cráneo
debe de ser la misma y el tamaño de las orejas debe de ser acorde, ¿verdad? Es una raza que tiene su potestad Estados Unidos y es quien se encarga de manejar este tema del estándar. El temperamento debe ser amigable y gentil, alerta, siempre extrovertido, aunque hay algunos perros, como todos los de este grupo, que son un poquito reacios al examen y que se resisten a la convivencia con los extraños, que no son tan fáciles, vamos a ponerlo así, sobre todo si no han tenido la sociabilización necesaria. De otra manera, pues son perros muy afables y son excelentes mascotas. La nariz en ellos siempre debe ser en los perros grises, leonados o negros de color hígado cobrizo, aunque se prefiere negra, y en los perros totalmente blancos, que se le llama la nariz de nieve, puede tener una pequeña raya rosa y esto es aceptable. El hocico es de una anchura mediana y se adelgaza ligeramente gradualmente hacia adelante. La punta no es ni puntiaguda ni cuadrada. Ahora sí que de esos estándares ni una ni la otra, sino todo lo contrario. Y la caña nasal desde el stop a la punta de la nariz debe de ser recta. Labios pigmentados, apretados y los dientes en mordida de tijera. Como siempre lo comento en mis intervenciones, los ojos, la forma de los ojos es una pieza clave para cambiar, para aportar la expresión, y en este caso los ojos deben de ser almendrados, moderadamente separados y ligeramente oblicuos, y el color puede ser pardo o azul, aunque son aceptados los ojos de colores diferentes o un ojo heterocromo. Su expresión debe ser vivaz, alerta siempre y la de un perro muy activo. Sus orejas son de tamaño mediano en forma triangular, colocadas muy cerca una de la otra, de implantación francamente alta. Son gruesas y cubiertas de pelo y siempre erguidas. Imagínense un siberiano con las orejas abajo, le restaría mucho de su temperamento alerta, de su temperamento activo, de su expresión, ¿verdad? El cuello debe de ser de un largo mediano, siempre arqueado, y durante el movimiento al trote se extiende el cuello de manera que la cabeza es llevada ligeramente hacia adelante. Esto también es algo muy típico de la raza. Esos siberianos que van con la cabeza arriba, que los manejadores los jalan y que se ven muy elegantes, podrán ganar mucho con algunos jueces, pero están bastante lejos de ser lo correcto. La espalda fuerte, firme y nivelada. La grupa la marca ligeramente inclinada en referencia con la columna, pero nunca demasiado. Debe de ser una grupa que sea dueña de una cadera poderosa y que le va a permitir al perro moverse con fluidez. El pecho profundo, pero no demasiado amplio. Recordemos, a diferencia del malamut, que está diseñado, entre comillas, que está creado para jalar grandes cantidades de peso, el siberiano no es que deba ser un perro veloz, debe ser un perro que trabaja a velocidad media y que por horas puede estar jalando un trineo. Esa es la idea, ese es el concepto de esta raza. Y si vinieron a ver este video con ganas de aprender, pienso que esa es la pieza de información con la que se deben quedar. Aquí estamos viendo ya los campeones y los machos vencedores. Vemos muy pocos perros rojos, bastante pocos perros negros, y vemos que el gris es el color que domina en la raza en México en estos momentos, lo cual sabemos que van por oleadas. Podemos volver a esta exposición en un par de años y ver un montón de rojos. Eso siempre va a variar, pero es lo que prevalece, ¿verdad?
Las extremidades anteriores, cuando el perro está parado, deben de ser los correjones, obviamente, siempre bien paralelos. El posterior sabemos que es lo que hace mover al perro. Y pues es muy importante que tengan firmes. Los hombros y los brazos también bien aplomados, vistos de enfrente. Los codos bien pegaditos al cuerpo, sin desviaciones hacia afuera. Los carpos fuertes pero flexibles. Y vistos de lado, los metacarpos son ligeramente inclinados. Esto también es muy importante en la raza para que se apoye y para que pueda moverse con fluidez y cumplir su función zootécnica, que es la de jalar un trineo, como ya lo he mencionado de manera repetida. Los pies siempre deben de ser ovalados, de un largo mediano, compactos, bien cubiertos de pelo entre los dedos y las almohadillas. Las almohadillas siempre duras y bien acuaginadas. Cuando el perro adopta la postura natural, los pies no deben demostrar ninguna desviación, ¿verdad? El movimiento del husky es muy característico, como ya lo decíamos, la cabeza debe de proyectarse hacia adelante, igual que en el collie barbudo y en algunas otras razas. Es muy importante. Debe ser rápido y ligero y fácil. Debe de extender y cubrir terreno de manera eficiente y eso es prácticamente lo más importante, ¿no? De ida y vuelta, como sabemos, deben de ir buscando la línea de en medio para poderse equilibrar de manera adecuada. En cuanto al pelo, pues el pelaje del husky también es muy característico. Siempre una capa doble. Son perros que por naturaleza están expuestos a la nieve y esta capa doble es como traer dos suéteres puestos, ¿no? Y eso es muy importante en la raza también. La capa de abajo se le llama la anilla interna, debe ser densa, lo más poblada posible, por decirlo de alguna manera, y la capa externa rectos, ligeramente más largos y perpendiculares al cuerpo. No es como un boxer, por decirlo así, que el pelo está acostado, ¿no? Estos perros se arreglan de manera que el pelo quede perpendicular a la piel. También eso es algo de lo más típico. Y es importante decirlo que el mismo estándar marca que el recorte de cualquier zona que no sea alrededor de los pies debe de ser severamente penalizada. Es decir, que el husky es una raza que no se recorta. La verdad, yo he exhibido varios y nunca he tenido que recortarles los dedos de los pies. No es algo como en un Terranova o en un Golden, que hacerle ver los pies cortos es muy importante. Aquí vemos a Lori echando un segundo vistazo, buscando expresión. Vemos que se le acerca a este macho, que es el segundo de la línea. Se aleja un poco, ve las proporciones y sigue buscando la mejor cabeza. En cuanto al tamaño, los machos son de 21 a 23.5 pulgadas a la cruz, es decir, 53.5 a 60 centímetros, y las hembras de 50.5 a 56 centímetros. Es un perro de sustancia moderada, no es un malamut, no es un mastín, y sin embargo tampoco es un whippet. Debe ser un perro que debe tener hueso y debe tener cierta sustancia para imprimir potencia a la hora de que jala. Por lo cual los machos deben de pesar de 20 a 28 kilos, un perro mediano, un perro menudo, y las hembras de 15.5 a 23 kilogramos. Y por supuesto todo esto conservando las proporciones pertinentes. Hay faltas que menciona el estándar, como es de cabeza pesado tosca o cabeza demasiado fina, stop insuficiente, etcétera. Mientras vemos a Lori que ya está haciendo un corte más definitivo, pone estos tres perros enfrente y, si no me equivoco, ahora les va
a mandar el movimiento alrededor. Pero les decía de las faltas, esas cabezas picudas, esas cabezas azorradas son incorrectas. También mordida diferente a la de tijera se considera falta. Ojos demasiado oblicuos o demasiado juntos. Orejas grandes en relación con la cabeza, esa proporción también es muy importante. Cuello corto o demasiado largo. Espalda débil o elástica convexa de la línea superior, que también bastante grave. Un pecho demasiado amplio, costillas abarriladas. No es un perro que tenga un cuerpo muy abarrilado, entonces eso es considerado falta, así como la cola doblada o estrechamente enroscada, cola con demasiado pluma o cola de inserción demasiado alta o demasiado baja. Hombros rectos y sueltos también. Metacarpos débiles. Articulaciones de las rodillas rectas, es decir, las tibiotarsianas. Dedos flexibles o aplastados. Paso corto, elástico, saltante, movimiento pesado o bamboleante. Y pelaje largo o hirsuto. Como descalificaciones tenemos prácticamente dos: la agresividad o timidez extrema. Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o comportamiento debe ser descalificado, y perros mayores de los 60 centímetros en los machos y 53 centímetros en los machos. Aquí Lori ya está moviendo de manera particular a un macho, una hembra, y parece que la decisión final se acerca. Sí, es muy obvio que esos dos son sus favoritos y los deja libres para poder apreciar sus aplomos. No se olviden, amigos, suscribirse a mi canal, darle like a este video si les gustó, y si les gustó, no dejen de compartirlo. Es la manera en que me ayudan a hacer crecer el proyecto de Pláticas Caninas. Como vemos, este perrito que estamos viendo ahora, el especial que está delante, son perros demasiado limpios, son perros muy limpios. Es muy raro ver un siberiano que saque los codos o que junte de atrás o alguna cosa. Ahí lo vemos moviendo con su cola recta, bastante correcta. Y este es el macho que tiene cautivado a Lori, y el manejador está haciendo un excelente trabajo. Ahora llama a la hembra. Como decía, estos dos son sus favoritos, y después de una doble vuelta de cortesía se mete detrás de la juez y ahí se me mueve, y ahí vamos a ver cómo es una perrita también muy limpia. Mucha gente piensa que los ojos claros es un defecto en esta raza, y no es así. Incluso hay perros que tienen un ojo de un color, otro de otro, uno claro, uno oscuro. La descripción de los ojos oscuros en esta raza, aquí le llaman pardos en el estándar. Yo los considero como avellanos porque es un color entre negro y café, y hay incluso ejemplares que tienen la mitad del ojo negro y la mitad del ojo café. En mi parecer, entre más pigmento haya, mejor. Y aquí ya parece ser que la decisión se acerca. Pone a la hembra enfrente, a la hembra gris, el macho más oscuro de segundo. Otro macho, lo que parece ser otra hembrita, y se va a la mesa, seguramente en busca de sus listones y a rectificar con el secretario de juez, que es la procede. Regresa al centro del ring. Como vemos, los aplausos y las porras no se hacen esperar. En este momento les voy a dejar el audio original, lo manda alrededor, y ahí tenemos, señoras y señores, el mejor de la raza de la Nacional de Siberian Husky en México,
versión 2022. Amigos, como siempre, lo mejor está por venir.